Klaus, un gran conocedor del arte, un, un hombre que ha vivido básicamente dentro del sector cultural de este país. Eh, Hablemos de los retos que tenemos como país, cuánto hemos crecido, el problema de la pandemia, cuánto afectó al sector y cómo está estructurado el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. ¿Qué posibilidades o cuál es el crecimiento que puede tener Costa Rica y la importancia del sector cultural? Mira, tristemente antes de hablar de crecimiento, el sector cultura tiene que hablar de supervivencia. Esa es la triste realidad. Y también quiero advertir que ahora la pandemia se ha vuelto como la culpable de todo, ¿verdad? Entonces de repente problemas que venimos arrastrando de hace muchos años eran culpa de la pandemia. Y ahora todo el mundo se sale por la tangente diciendo es que la pandemia. No voy a negar el impacto de la pandemia en el sector cultura, como en todos los sectores y en todos los ambientes culturales del mundo. Pero a diferencia de otros países donde se ha hecho esfuerzo real porque el sector cultura no desapareciera o no padeciera el efecto de la pandemia, en Costa Rica simple y sencillamente no se hizo nada. Es un sector al que no se atendió o no se creyó que necesitaba algún tipo de ayuda, de apoyo, porque siempre ha sido la cenicienta. Esa es la realidad de la cultura, siempre ha sido, a la hora que hay que recortar presupuesto, siempre cultura está de primerito. Y desde los dos gobiernos PAC anteriores, que hay que decirlo, porque hay que decirlo, o sea, uno cuando votó PAC pensó que un partido progresista iba a apoyar la cultura, realmente se convirtió en un partido en el cual la cultura fue como un ministerio que yo no entiendo por qué se conserva por una especie de pudor, pero no pareciera haber una voluntad política, una comprensión de la importancia de un ministerio de cultura. Simplemente se mantiene porque hay que mantenerlo, pero no se le promueve ni se le da el lugar que merece. Ahí te había traído un libro de Gabriel Said que encontré en México en una librería y me pareció súper interesante porque refleja un problema que yo creo que vos, por ejemplo, que tanto estudias del problema de los mandos medios en Costa Rica, también aplica muy fuertemente al sector cultura. Y decía Gabriel Said en el caso de México que el principal enemigo del sector cultura es el burócrata de la cultura, el funcionario de la cultura. ¿A qué se refería? Gente que no es de cultura, pero que se mete en ese ministerio para aprovecharse, para tener un trabajo, pero también de aprovecharse de cualquier beneficio que pueda recibir y no hacer nada. Es que es la triste realidad y te lo dice alguien que fue presidente de la fundación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Será mucho más nocivo para nosotros la cantidad de funcionarios que no hacían nada y que eran inamovibles que gente que tratara de alguna forma de minar el ministerio, porque tenés a alguien ocupando un puesto que no hace su trabajo y que se come un presupuesto que hoy en día en el Ministerio de Cultura prácticamente solo 80% se lo llevan salarios. se lo llevan salarios. Entonces, si aparte de que se llevan todo en salarios, muchos de los salariados son burócratas profesionales, no puedes hacer nada. Tenés una estructura de museos en Costa Rica que sigue existiendo, pero que, lo digo sin, no quisiera ofender a ninguno de mis colegas, sé que hay gente muy buena tratando de salir adelante y haciendo cosas interesantes, pero es evidente que el nivel de los proyectos que se desarrollan a nivel del Ministerio de Cultura ha bajado considerablemente. No mencionar casos muy obvios como el Festival de las Artes, por ejemplo, que tuvo momentos de gloria, pero a nivel museos, a nivel de Taller Nacional de Danza, teatro, se ha tenido que bajar el nivel a un nivel de supervivencia, a hacer proyectos con uñas y dientes, yo digo con tijeritas, a cortar cositas y pegarlas en la pared, a inventarse exposiciones del acopio con un tema curatorial interesante, pero por ejemplo a nivel de museos traer grandes exposiciones de afuera es imposible. O sea, lo primero que te dice un museo es las salas están ahí, nosotros tenemos el personal, pero no podemos pagar absolutamente nada, ni transporte, nada. Y en muchos otros sectores es igual. O sea, que un grupo de teatro importante quiera ir a un festival y quiera apoyo del Estado, en tiquetes, en hoteles, o sea, todo eso nada de eso existe. O sea, es una dependencia absoluta del sector privado que además no tiene ningún aliciente para ese tipo de ayuda, digamos, aliciente fiscal, por ejemplo. Gran parte
de la importancia del sector cultura en países desarrollados es apalancada, por decirlo de alguna forma, en algún tipo de beneficio fiscal, porque el Estado ha comprendido que ese apoyo a la cultura va a redituarle al país, no solamente en intangibles como puede ser patrimonio, identidad, sino económicamente. Y bueno, es que nosotros tuvimos también épocas de gloria, ¿verdad? Porque habían líderes importantes, ¿verdad? O sea, recordemos bueno, ya muchos ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero sí había nace aquí todo el impulso a la sinfónica. Sí, don Guido Sáenz, por ejemplo. Guido. O sea, Guido Sáenz, mismo Beto Cañas. Beto Cañas. Y la misma doña Ida Fishman, o sea, que nos dio el Centro Nacional de Cultura, o sea, esas cosas, la Sinfónica Juvenil, son cosas que uno hoy en día solo puede soñar con ellas, o sea, pensar que algo así podría llevarse a cabo, y este gobierno nuevo ha demostrado que tampoco le interesa, en lo más mínimo, o sea, que esas grandes personalidades de la cultura, o sea, con todo respeto, no conozco a la nueva ministra de Cultura personalmente, pero cuando uno piensa en gente con la estatura intelectual de don Guido, de don Beto Cañas, etcétera, o sea, es evidente que este Ministerio de Cultura no va a lograr nada. ¿Por qué no? Porque existen gobiernos tecnócratas que creen que la cultura no es importante, que es decorativa, que es... Sí, pero vamos a ver, bueno, en mucho tiempo se impulsó también el cine, y se impulsó, o sea, hubo toda una corriente, digamos, de apoyo a todas las actividades culturales, ¿verdad? Sí, bueno, uno tiene que irle midiendo la temperatura y la orientación que está tomando la cultura a nivel global. O sea, la globalización evidentemente ha cambiado muchas cosas y evidentemente toda forma de audiovisual es la que está imperando. Y muchos países vecinos nuestros están implementando leyes de apoyo a la creación cinematográfica y nosotros estamos ahí hace rato tratando de que Costa Rica se convierta en un hub porque tiene todas las posibilidades para ser un hub de producción cinematográfica y no se hace, no hay voluntad política, no se entiende todos los recursos y todo lo que beneficiaría la imagen del país hacerlo así. La cantidad de empleo que genera. Porque, por eso, todos los beneficios económicos, ya no solamente... Y teniendo lo que tenemos nosotros de espacios increíbles y de gente preparada, porque lo que tenemos es mucha gente preparada. Mucha gente preparada para dos temas. Bueno, por ejemplo, República Dominicana y Panamá, por ejemplo, están chupándose mucho, o sea, si hablamos de lo que nosotros tenemos a nivel ambiental que podría ser atractivo para producciones que tengan que ver con la selva, la naturaleza, son países que nos llevan mucha ventaja. Y hay mucha gente preparada, pero por ejemplo el otro día un amigo mío que está en audiovisual me decía, Klaus, yo esa película que vos me mencionaste te la hago en Buenos Aires por la tercera parte del valor. Porque país, hay que afrontarlo y eso ya no tiene que ver con la cultura. Costa Rica es un país muy, muy caro. Y todas esas trabas... Y las trabas burocráticas para traer equipos y todo eso. Recuerdo muy bien cuando vino Mel Gibson aquí, habló el gobierno de Oscar sobre la posibilidad de verdad la gran problemática era que, bueno, esos equipos vienen y hay que registrarlo, en fin, no sé cuáles son todas la problemática que se les presenta, ¿va? Bueno, vos sabés que Costa Rica es un país, los impuestos es un tema, pero la tramitología es aterradora. Yo conozco productores cinematográficos que vienen a hacer anuncios comerciales y compran el equipo, lo usan y después lo revenden aquí, porque les sale más barato nacionalizarlo y después revender el equipo que hacer una importación temporal por todo lo que eso implica a nivel de trámites y de papeles. Yo que tuve galería de arte, o sea, muchas grandes exposiciones se podían traer como importación temporal, pero la tramitología y los depósitos que había que hacer era tan complicado que uno o desistía o terminaba pagando los impuestos, lo cual obviamente te afectaba mucho, porque muchas veces yo que estaba en el comercio del arte, muchas obras no se vendían y había que devolverlas y ya habías pagado los impuestos, entonces era pérdida. Entonces esa tramitología es nefasta, o sea, y yo sé que vos sos experto en el tema y que va a ser muy difícil desenredar ese nudo, pero es fundamental. No, pero hay que desenredarlo, porque si no vamos como los cangrejos para atrás.
Pero vos sentís que esta crisis se va, o sea, no le ves mucho impulso a este gobierno, No no le le veo ningún ves... impulso. O sea, yo te pregunto, o sea, ¿cómo es posible que se nombren unos ministros y todo el mundo tenga la lupa puesta en los atestados académicos y de experiencia del ministro de Hacienda, de cualquier ministro importante, pero cuando llega a cultura, insisto, con todo respeto, no la conozco, no he hablado con ella, escoge a una educadora de Liberia sin que nadie en el medio cultural la conoce y la pone ministro de Cultura y todo está bien? Se presenta una denuncia del sector cultura diciendo que ella no tiene idoneidad para el cargo. Y sí, efectivamente, las autoridades competentes decretan que no, que ella no tiene, pero no importa, no tiene idoneidad, pero bueno, dejémosla a ver qué hace. Démosle la oportunidad a ver qué hace. Imagínate que vos en Hacienda te digan, démosle la oportunidad a Nogui a ver si, o démosle la oportunidad a este señor que no tiene currículum, pero dejemos a ver qué hace en el presidente del Banco Central, o, ¿entendés? O sea, es un menosprecio en el cual se cree que cultura sí tiene la oportunidad de ver a ver qué, de darle la oportunidad de perder 1 o 2 años. O sea, no puede ser. No En puede ser. medio de esta crisis. En medio de esta crisis, por una insensibilidad absoluta de la importancia que podría tener la cultura para ayudar a salir en esta crisis. O sea, es que yo no quisiera llenarme la boca hablando de lo que hacen otros países, pero es que vos te das No, cuenta. pero dígala, Mira, por decirte algo, Alemania, Europa, son países desarrollados, pero lo primero que hicieron a raíz de la pandemia fue buscar presupuestos extraordinarios para subvencionar a los artistas para que no sufrieran los efectos de la pandemia y pudieran seguir siendo artistas y no se dedicaran, no sé, a ser taxistas o diseñadores gráficos u otras cosas, ¿no? Tenés ciudades, en Miami, por ejemplo, era una ciudad provinciana latinoamericana y llegó la Feria de Arte de Art Basel y ahora o sea, la cantidad de plata que esa feria le depara a la ciudad con 50,000 visitantes durante esa semana, que se ha vuelto un tema político. Cuando trataron de imponerle unos impuestos, la Feria de Art Basel dijo nos vamos para Los Ángeles y la ciudad tuvo que ceder porque era impresionante el turismo cultural que generaba esa semana, la primera semana de diciembre, a la ciudad. Estamos hablando de casos extremos, pero a otro nivel hay países que sí invierten en cultura. Iván Duque, el presidente saliente de Colombia, cuando estaba en el BID hizo un documento que se llamaba Economía Naranja y la importancia de la economía naranja. Era una persona que sabía la trascendencia y lo que podía la cultura redituarle al país. Cuestionable, porque la cultura no se puede medir solamente en dólares y uno no puede decir, bueno, ahora vamos a hacer puras telenovelas mexicanas o narconovelas colombianas, porque eso es los que nos brinda recursos y Netflix está como loca por la próxima narconovela. O sea, la calidad y la profundidad intelectual y hay otra serie de valores intangibles que hay que tomar en cuenta. La economía naranja no es solamente de vendamos lo que produzcamos simplemente enlatados, porque no se trata de eso. Pero sí, el punto aquí es ver cómo hay presidentes y hay gobiernos latinoamericanos, ya no de Europa o Estados Unidos, que entienden el potencial de la cultura a nivel intangible como a nivel económico. Y el... Es curioso, perdóname, cuando el presidente Chávez menciona quién es su ministra de Cultura, menciona todos estos temas que te estoy diciendo. Pero hay una disparidad, una disociación absoluta entre su elección ministerial y todo lo que él aparentemente entiende que puede ser la cultura a nivel de promoción del país y de ingresos para el país. Pero entonces, como decir, bueno, yo quiero, no sé, yo necesito un centro delantero que tenga todas las características y bueno, voy a poner a este que no sabe correr. O sea, es una incongruencia total. Y lo sentís, o sea que venimos, bueno, la crisis se viene planteando hace ya varios años, ¿verdad? O sea, no es de ahora. Mira, yo sin querer ser politiquero ni meterme en política, sí te digo que en el PAC siento que hubo una desatención absoluta hacia el sector cultura. O sea, siento que se hicieron cosas, sí, claro que sí, tampoco es que fueron años totalmente perdidos, pero siento que hubo un verdadero desinterés. Cuando a Carlos Alvarado le planteamos ciertos cuestionamientos que teníamos de la ministra vigente, no nos dio cita. O sea, una carta firmada por
todas las personalidades del sector cultura y ni siquiera sintió él que debiera tomarse tiempo en su agenda para atendernos, para reconocer nuestros reclamos. O sea, si hay algo que yo le reclamo al gobierno de Carlos Alvarado es su absoluto desinterés por el sector cultura, a pesar de que Carlos se vendía como el fanático de Pink Floyd y escritor de 3 libros, pero no le interesó tampoco. O sea, te digo, por eso me estoy quejando, sueno como un niño quejoso de gobiernos tanto de centroizquierda, supuestamente del PAC, ahora con el PPSD por su elección, que tal vez resulte que esta señora sea un milagro, y ojalá lo fuera. Tristemente conozco muchas personas mucho más idóneas para el cargo que ella, pero es la realidad. Y sin liderazgo no camina ningún ministerio. Sin liderazgo y sin legitimidad. Y sin legitimidad. Estás hablando que ella tiene que lidiar con gente que tiene 40 años de estar al frente de proyectos y de instituciones, de 30 años de carrera en el mundo de la cultura, y la ministra le va a dar directrices sin saber ni tener idea de cómo funcionan esos sectores. Esta misma queja, tuvimos a Oscar Castillo aquí, tuvimos a Iglesias, y hemos traído varias gente a hablar de cultura, pero vos sos una autoridad, porque has vivido, has estado ahí, te has gestado, y creo que es importante. Vamos a perder la memoria de la cultura nosotros si no seguimos así, ¿verdad? La memoria, y vieras que hay algo muy interesante que me gustaría mencionar. O sea, Costa Rica se había convertido en el epicentro cultural de Centroamérica. O sea, en todos los campos. Teníamos, como mencionaste, épocas de oro en muchos sentidos. También tuvimos la época ahora del teatro. Con los Catania y con todos. Yo me río porque yo digo un chiste macabro que digo que es que nosotros tuvimos ministros de cultura muy buenos cuando en Videla y en Pinochet. O sea, cuando toda esa gente produce la diáspora del sector cultural y de una gran parte del intelecto de izquierda, estoy de acuerdo, pero bueno, inclusive chilenos, y mucho peronista, también vino mucho peronista, se vinieron a Costa Rica, produjeron el siglo de oro, la década de oro del teatro costarricense, de la danza costarricense. Podemos mencionar cantidad de nombres de argentinos, chilenos, uruguayos que vinieron a Costa Rica y le dieron a un nivel a todas esas áreas fabuloso. En la pintura también hay varios casos. Todo eso se dejó perder. Entonces, en ese momento Costa Rica era, o sea, en artes plásticas, que es lo mío, casi todos los grandes artistas centroamericanos hicieron su primera exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de San José. Era casi que era una obligación pasar por Costa Rica, en el teatro, en la danza, y eso se ha venido perdiendo. Hoy en día yo diría que seguimos teniendo la estructura museística, seguimos teniendo las instituciones, pero ya Centroamérica no ve a San José tanto como esa meca a la que hay que llegar, y ya no se irradia desde aquí la cultura como se hacía en época de Virginia Pérez Ratón o cuando estas instituciones eran fuertes y estaban realmente formando parte de una intención y de un proyecto cultural regional. Ese papel que cumplíamos, que lo cumple, por ejemplo, en el Caribe lo cumple Cuba, por ejemplo, que es un país comunista, pero que entendió, digamos, la importancia de ser el eje sobre el cual giraba toda la cultura caribeña, y entonces dio inclusión y dio visibilidad a un montón de islas pequeñas que no tendrían otra oportunidad. Entonces ahora tienes, los salvadoreños crearon su Museo Marte, los guatemaltecos están tratando de recuperar muchos años perdidos por cuestiones políticas en el tema cultura. Tenés a los panameños con muchísima plata teniendo ya por primera vez su museo y tratando de que Panamá se convierta en un lugar donde acuden grandes representantes de la danza y la teatro internacional. O sea, y no es una competencia, es simplemente que es triste ver cómo Costa Rica ocupaba ese puesto y está muy disminuido. No hemos desaparecido ni hemos cedido ese lugar porque esos países todavía son muy incipientes y tienen los mismos problemas a nivel de Ministerio de Cultura que tenemos nosotros, que es desfinanciamiento, falta de interés por parte de los políticos.
pero es lamentable porque Costa Rica era definitivamente la meca. Y que no todo es economía, ¿ah? Que no todo es eso. Eh, Mi hijo, vos te acordás de Richard, era un loco por pensar en todo lo que era el arte, como él era arquitecto, ¿verdad? Eh, Él vio con mucha tristeza como también fuimos eh, derrumbando un montón demoliendo, perdóname, un montón de edificios realmente importantes que era parte de nuestra historia, ¿verdad? Del un San José que ahora no, y ahora es una ciudad que no tiene Eso es otro tema, o sea, el tema patrimonial, o sea, patrimonio, se fue. a mí que me encanta caminar por San José me dan ganas de llorar, te digo la verdad. O sea, cuando veo lo que ha pasado, o sea, cuando paso por el Paseo Colón y veo aquellas calles y ahora es un parqueo gigante y demolieron todo de la noche a la mañana. Aquella Casa de los Leones, que era Casa de los Leones famosa, que fue hace rato, pero ahora recientemente ahí cerca, a una cuadra del hospital de niños. de la Casa de los Pozuelo. En fin, el señorío que teníamos. Mientras ves un país como Panamá, por ejemplo, que había dejado olvidado el casco viejo, Y por ejemplo, recogió todo. y ahora te obligan a conservar si es una ruina, La fachada. tienes que conservar la fachada y adentro puedes hacer lo que quieras, Sí, pero la fachada tiene que conservarse. Pero Y México lo hizo y lo están haciendo los países te digo Panamá por un país parecido, pero bueno, hablemos de Cartagena, Viejo San Juan, Santo Domingo, México, o sea, y son lugares donde los turistas van, donde es súper agradable y pasas por San José y dan ganas de llorar. algo queda en el Amón, pero muy poco. Barrio Escalante, espero que no lo... Pero Escalante es bonito porque tiene un ambiente así como cultural, pero no hay mucha Pero arquitectura no, de los 60, no. pero no es como donde vos vas a impresionarte. Hay un par de casitas ahí, Pero realmente no quedó nada. O sea, no Barrio Amón o Toya, que eran los llamados. Sí tienen las casas, pero no se ha creado una zonificación con algunas ventajas fiscales de parte de la municipalidad para conservar toda esa zona y generar ahí lo que vemos en esas, no sé, en Condesa, en la Roma, en México, o sea, un ambiente cerrar cultural es claro. no existe. Y un país turístico, ahora un país que recibe 1.600.000 turistas, entonces lo único que podemos vender, bendito sea Dios, gracias a Dios, la naturaleza, el tucán y la lapa y todo, maravilloso, pero a nivel cultura, a veces llegan turistas y preguntan, cuando yo tenía la galería y tuve que cerrar porque no tuve ningún tipo de ayuda y era imposible sobrevivir, más bien nos clavaron el 13%. Y los turistas llegan a ver cultura y ¿a dónde los mandas? O sea, 2 museos y se acabó. Se acabó. No 3. Oro, jade, arte y diseño contemporáneo y arte costarricense. Y por ahí de repente una exposición en el Museo Calderón Guardia, alguna cosita, pero es muy poco para que haya un turismo interesado en cultura en la ciudad, ¿no? Como lo haces en Colombia, por ejemplo, en México ni se diga. Bueno, encantado de saludarte. Realmente es un honor tenerte aquí en el programa. Una crítica muy constructiva, pero es algo que tenemos que pensar, que la cultura es importante, o sea, que rescatar esas raíces nuestras es básico, ¿verdad? Y que todo el sector de cultura, juventud, debe pensar en mejorar notablemente y si hay que mejorar su presupuesto y su liderazgo, ¿verdad? Y no solo internamente, vieras qué impresionante en el caso de Colombia, por ejemplo, cómo todo el sistema se encarga y hace un gran esfuerzo porque los artistas colombianos se posicionen a nivel internacional, por visibilizarlos. ¿Y qué pasa? Tenés estos artistas colombianos que son conocidos a nivel mundial y que valen fortunas, los artistas plásticos, pero también tenés cineastas importantes reconocidos a nivel internacional porque hay un esfuerzo colectivo desde lo privado y lo público trabajando en eso. Y porque Una alianza, una simbiosis entre público y privado que es fundamental, que aquí no hay. que aquí no existe. Aquí lo que hay son trabas y zancadillas y impuestos y papelería.
Al punto que uno llega como sector privado y dice, no, mejor no, mejor yo lo hago solo por mi lado. O lo que hace otra gente, que desgraciadamente en Centroamérica pasa mucho, ah, no, entonces no me voy. Me voy a hacerlo a México, me voy a hacerlo a Miami, o me voy a otra parte. Bueno, encantado de verte, Jorge, Klaus. muchas gracias por la invitación.